presidente ha ofrecido a todo el sur. Usted tiene la responsabilidad, ministro, de que la palabra del presidente tiene que cumplirse y que todos los sureños realmente vivamos reconocidos, porque este es el proyecto que más anhelamos. Y finalmente, presidente, la planta de fraccionamiento de Quepaciato hace un año se ha indicado y hasta este momento lamentablemente Petroperú está a paso de tortuga en la elaboración de los estudios. Muchas gracias, presidente. Congresista Canseco. Voy a terminar, señor presidente, señalando, me pide una interrupción el congresista, la segunda interrupción del congresista Teófilo Gamarra. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. En principio, creo que todos en este momento, y sobre todo el sur del Perú, quiere que se masifique el gas y adicionalmente que se construya el gasoducto del sur. Pero lo que no se quiere es que para la construcción de ese gasoducto, este sea realizado por una empresa privada con plata de todos los peruanos, como lo hizo una empresa privada que, a cambio de haber hecho un estudio de impacto ambiental valorizado en aproximadamente $300.000, a cambio quería recibir la cuantiosa suma de $1.200 millones como crédito puente para iniciar la construcción. Es decir, que el chanchito se iba a freír con su propia manteca, es decir, a costa del Estado peruano. A ver, para que concluya el congresista Gamarra. En ese contexto, la pregunta sería si es correcto que el Estado pueda otorgar un crédito puente de una cantidad así para que una empresa privada sea la más beneficiada. Muchas gracias, señor presidente. Continúe con congresista Canseco. Gracias, señor presidente. En síntesis, señor presidente, yo no defiendo que haya ningún crédito puente. Si el gobierno considera que el crédito puente es inviable, como parece considerarlo, ¿qué fórmulas alternativas tiene? Lo que no puedo ignorar es que hay un proceso que tiene años en curso, con estudios, con mecanismos de financiamiento, etcétera, que debería tener un resultado para no comenzar de cero, y que la propuesta que se está haciendo implica que ya no hay gasoducto hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, que ya no hay, porque no es pensable que se pueden sostener ambos. Y entonces el propio Ejecutivo lo dice, señor presidente, en los considerandos de la ley del 10 de agosto se dice: el proyecto de gasoducto andino del sur implica llevar gas natural de la zona de Camisea a la zona sur del país para el desarrollo de la industria nacional petroquímica y generación eléctrica. Hoy, dicho proyecto no puede ser materializado por el actual concesionario, debido a que no se tiene reservas probadas de gas natural suficientes y además no se conocen los clientes que estarían ubicados en la costa sur y que darán estabilidad económica al proyecto. Página 10 del proyecto. Entonces, señor presidente, total, ¿cómo es que se nos dice que ambos son posibles cuando en los considerandos nos están diciendo que no es viable que el concesionario pueda desarrollar el proyecto en esas condiciones? Esta es la realidad, señor. Y por eso, si queremos que el Perú tenga un proyecto industrial descentralista que atienda a la macrorregión sur del Perú y le dé una oportunidad alternativa al desarrollo del centralismo limeño en materia industrial y en materia energética en Chilca, la oportunidad implica concentrar el problema en el gasoducto andino del sur y que este sea con una combinación de gas y de un ducto de líquidos, como se ha planteado, y que cuente con las condiciones del volumen suficiente para poder intervenir y operar en este terreno. Por eso, señor presidente, creo que el tema está claro. Esta propuesta no tiene
mecanismos de sustentos técnicos, económicos, de ingeniería, financieros, que permitan sacar adelante esta visión que se nos ha presentado. Y a la enorme abundancia de ideas contradictorias que se han puesto sobre la mesa, yo quiero señalar con un punto de luz que lo que está claro es que se está dando por archivado el proyecto concesionado y se está proponiendo sustituirlo por otro que combine este ducto limitado hacia Quillabamba, Cusco, Juliaca, Puno, y que el resto camine por camiones para atender el consumo masivo de la gente con gas comprimido y que pague la industria petroquímica un sobrecosto del traslado de 800 kilómetros desde Pisco hasta Hilo o donde estuviera para poder atender ese desarrollo no competitivo de una industria artificial. Al final pincharán el globo y los pueblos del sur se quedarán con la ilusión del planteamiento del desarrollo industrial y la concentración del poder continuará donde está ahora, entre Melchorita y Pisco, señor. Esa es la realidad. Entre estas alternativas, creo que el Congreso tendrá que debatir con mucha profundidad las opciones que están planteadas. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista. Señor ministro, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente los comentarios del señor congresista Javier Díaz Canseco y quisiera compartir con él el concepto de economía de escala. Efectivamente, la economía de escala significa que entre más volumen se procesa, los costos unitarios disminuyen. Pero es que aquí hay una realidad física, una realidad geográfica. Y la realidad física y geográfica es que en Pisco ya está llegando el gas del lote 88 y del lote 56. El lote 88 para generación eléctrica, que además tiene dueños, y el gas del lote 56 para exportación a través de Melchorita. Entonces, si ya el gas está en la costa, ¿cómo podemos ahora decir que tenemos que juntar todo el gas de otros lotes que tienen otros dueños? Es como si sería otra mina, obligarlos a que pongan juntos en una sola separadora de etano. Entonces, yo comparto la idea de la economía de escala, pero en este caso, la realidad física hace que eso sea no posible. Por eso, vuelvo a reiterar que el gasoducto andino del sur es un gasoducto que tiene fuentes independientes a Pisco, tiene un ducto independiente a Pisco y tiene un polo petroquímico completamente independiente a otros polos petroquímicos. Segundo, aquí se ha mencionado que en la exposición de motivos se dijo que efectivamente no hay reservas probadas suficientes. En el mes de enero, Kuntur hizo una presentación y dijo que para llevar adelante el proyecto se necesitaban 6 TCFs y presentó que en ese momento habían 3 TCFs certificadas, del lote 57.3, del lote 58, 1.7 y un TCF del lote 88, que mediante decreto supremo se prestaba un TCF del lote 88 porque iba a ser para consumo local. Ahora ya no es así, porque hoy día, debido a las exploraciones desarrolladas en el lote 57 por los españoles de Repsol, se ha descubierto más gas. Por tanto, se anuncia que podría haber 2 TCFs y que podrían ser más, lo cual se va a certificar en el mes de octubre. Ya se ha contratado la empresa Netherlands por Repsol, como nos ha informado el día de ayer, y en el mes de octubre deben culminar sus cálculos de las reservas certificadas. Segundo, Petrobras
En el mes de enero se nos informó Kuntur que tendría en el lote 58 de 5 a 10 TCFs. Tengo las presentaciones escritas de Petrobras, de Kuntur. Entonces ellos tienen que certificar cuánto han explorado más desde enero a la fecha, así como lo ha hecho Repsol. De manera que cuando se dice en la exposición de motivos es que falta certificar las reservas, y eso es la verdad. Entonces, esa certificación de reservas es la que está en proceso y el Estado peruano está coadyuvando con la empresa Kuntur para tal efecto. Yo tengo acá una carta de Kuntur en la que ellos sostienen que van a continuar con el proyecto, que el proyecto del gasoducto andino del sur es viable, tienen interés en hacerlo, y lo único que nos están pidiendo acá es que los ayudemos a certificar las reservas, y eso es lo que estamos haciendo. Por tanto, no es cierto que el gasoducto andino del sur ya no va, es todo lo contrario. Y quiero precisar también que en el 2008 no es que se le da una concesión a Kuntur. De acuerdo a la ley de hidrocarburos, cualquier persona jurídica o natural puede ir al ministerio libremente y pedir una concesión de transporte de gas o líquidos, y se somete libremente a lo que dice el reglamento de la ley. En este caso fue una empresa canadiense, Conduit, que fue y hizo una petición. No ganó ningún concurso, no se le ha dado ninguna concesión, fue una iniciativa libre privada. Y cuando se dice que el estudio de impacto ambiental fue aprobado en 2011, es porque su estudio lo presentó después de mucho tiempo que tuvo los estudios de factibilidad. El otro tema importante es que nuevamente quisiera precisar que el ducto que viene a Pisco es un ducto que ya está llegando a su máxima capacidad, que van a ser 1.620 millones de pies cúbicos por día. Pero no tiene nada que ver un ducto de demanda con un ducto de seguridad energética. Hay una confusión. El ducto de seguridad energética es que por ley de seguridad energética del país tenemos que desarrollarlo, porque si no lo desarrollamos, cualquier momento hay una interrupción, un corte de los tubos por alguna falla en la selva, la generación de energía que en este momento se tiene en Chilca, que abarca ya casi 3.000 megavatios, significaría una pérdida diaria de 500 millones de dólares. Por eso es que el país, si quiere tener energía más confiable, tiene que invertir en seguridad energética. ¿Y quién lo paga? Todos los usuarios del sistema, porque es garantizar a todos los usuarios una mejor confiabilidad de energía. Eso se hace aquí y en diferentes partes del mundo. Por eso es que la ley contempla que la seguridad energética se hace estrictamente bajo concurso público, bajo concesión, y que luego de 30 años revierte al Estado. Y es supervisado como inversión eficiente por Ocinermin. Quiero también explicar que las conclusiones de CAF las voy a poner en el despacho, porque no hay ningún secretismo, tanto del congresista Eguren, que lo ha pedido, como del congresista Javier de Canseco. Y se lo voy a pedir al MEF, que el MEF tiene el contrato con la CAF de due diligence que ha hecho a través de una asesoría internacional especializada, una empresa Gulf, sobre la inversión que presentó para el tramo selva la empresa Kuntur. Y de acuerdo a ese due diligence justamente se determinó que los estudios todavía eran casi iniciales. Eso es simplemente técnico, puramente como es en cualquier proceso de ingeniería. Luego quisiera precisar también que nosotros como ministerio no lo vamos a ejecutar ninguna fianza a Kuntur, ninguna presión, porque el proceso con Kuntur está suspendido hasta que se logre firmar la adenda. Una vez firmada la adenda en que se le va a dar en adición la concesión de líquidos,
corre el proceso y para eso estamos conversando su plan de cronograma, su cronograma de obras. Y ellos han fijado que para el inicio del cronograma, con las obras preliminares, se necesita tener la certificación de reservas. Entonces, ese tema justamente es parte también de lo que se está conversando en este momento con Kuntur desde la semana pasada y que esperamos culminarlo en los próximos días, porque además de eso, el Estado peruano tiene que tomar todas las precauciones necesarias para tener derecho de país preferente cuando se trate de transporte, cuando se trate de comprar energía. Puede tener el derecho también de tener una cuota de transporte, porque como hemos dicho acá y se le ha mencionado, que el nodo energético que se necesita generar en el sur va a depender también del transporte de gas. Necesitamos descentralizar la concentración de energía que hay en Chilca hacia el sur del país, y para eso es fundamental el gasoducto andino del sur. El otro concepto importante es el concepto de red principal y seguridad energética. Nuevamente, no es que va a competir una red de seguridad, que es un tubo de garantía, con una red de demanda. Ahí hay un concepto que no es así. La red de garantía, que se paga con una anualidad, es porque necesitamos darle confiabilidad al sistema que viene a la costa en el tramo selva. Y eso es lo que hemos anunciado. Y eso se va a concursar. Finalmente quiero referirme a Quillabamba. En el caso de Quillabamba, hemos estado en Quillabamba hace 2 días con todas las autoridades. Hemos ido con el presidente de Petroperú, hemos ido con el gerente general de Electroperú y se han presentado los avances de los proyectos que como gobierno hemos ofrecido culminarlos en el caso de Quillabamba. En la parte de fraccionamiento de Quepachato, quiero anunciar que el proyecto ya ha sido aprobado, el estudio de factibilidad ha salido viable. Lo que se ha hecho es ampliar la demanda de Quillabamba hacia el resto del Cusco, porque por el tamaño de la demanda era que inicialmente había sido no viable. Ahora ha salido viable y ese proyecto se va a ejecutar con Petroperú. Segundo, también hemos explicado que ya está aprobado el proyecto de la planta de 200 megavatios, la planta térmica que se va a poner acá en Quillabamba, y la planta envasadora de GLP. Es más, tenemos ya la gestión con el Ministerio de Defensa y los terrenos donde se va a poner tanto la planta de térmica como la planta envasadora, va a ser en el cuartel del Ejército, que tiene suficientes terrenos donde se va a poner la planta. Quiero decir que la planta envasadora va a estar lista, quizás en 3 meses vamos a tener funcionando esa planta, porque no es una gran inversión. Eso lo hemos exigido al directorio de Petroperú y ha quedado ya confirmado ese compromiso con el pueblo de Quillabamba. Muchas gracias. Bien. Señor ministro, le había pedido interrupción al congresista Eguren, al congresista Coa. Le había solicitado que para el último, congresista Eguren, luego el congresista Coa. Gracias, presidente. Muy breve por su intermedio al señor ministro. Acaba de enseñarnos una carta en la cual señala, le ha remitido Kuntur, afirmando la viabilidad del proyecto. Yo le pido que a través de la mesa se pueda sacar las copias pertinentes y se reparta a los congresistas para que tomemos conocimiento exacto del tema, ya que es una afirmación importante. E igualmente de las comunicaciones recibidas de Petrobras y Repsol, donde afirman el tener reservas, no certificadas, pero donde hay 9 y 3. También le pedimos al señor ministro que nos copie ese material y felicitar el informe de la CAF, que señala que lo va a hacer público, porque lo hemos solicitado por escrito hace más de 2 semanas y se nos lo ha negado por escrito. Y por su intermedio, señor presidente, y con eso termino, el señor ministro debería contestarle al señor Gamarra en relación, al congresista Gamarra, en relación
al crédito puente. Hasta donde entendemos, la empresa Kuntur no lo ha solicitado. Acá ha llegado un proyecto del Ejecutivo y del Ministro de Energía y Minas para que nosotros aprobemos la participación de Petroperú en el accionariado, en el crédito puente. O sea, ha sido la intención del gobierno, no ha sido la intención de Kuntur. Por lo menos en ese tema creo que para tranquilidad de todos debería ser aclarado por el ministro. ¿Dónde nace el deseo de que el gobierno a través de Petroperú participe en el proyecto del gasoducto surandino? Porque eso fue un proyecto del Ejecutivo. Gracias, presidente. Bien, el congresista Coa, para que pueda... Gracias, señor presidente. En referencia a la reserva, porque este es el tema central. En realidad, las principales dudas están en referencia a las reservas. Señor ministro, en varias oportunidades, el 15 de agosto con recepción del 24, el 18 de julio, mi despacho le ha cursado algunos oficios solicitándole, entre otros temas, por ejemplo, un informe respecto a este plan de acción, a esta carta de intención que el 2009 había suscrito, todavía había suscrito el consorcio, a efectos de comprometerse para ahondar las exploraciones en los lotes 56, 6 pozos, en los lotes 57, 3 lotes y algunos en el lote 88. En esta perspectiva de ampliar la capacidad de reservas en vista de que durante muchos años hemos vivido engañados en referencia a las reservas certificadas. Recordemos el tema de los informes de la auditoría Gaffney. Entonces, hasta la fecha, señor ministro, señor presidente, no tenemos una respuesta. Y la gran duda en este momento es ciertamente esta: hay unas reservas. Un primer esquema que se viene discutiendo en el Cusco es de Dele tiempo para que concluya. que nos resta del lote 88 más los 2.5 que debieran ya estar recuperados, señor ministro, del lote 88, y más este anuncio que el día de hoy se está comentando con bastante, se está subrayando, de haberse prontamente encontrado a partir de Repsol. Hay condiciones para que Kuntur anuncie inmediatamente el inicio de la construcción del gasoducto andino del sur, y el Ejecutivo y el Ministerio tendría que también explicar, es decir, si este panorama es así, no habría problema de reserva. Muchas gracias. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En principio, toda la información referida a la CAF, referida al perfil del proyecto de Etano, va a ser puesto a disposición del señor congresista Juan Carlos Eguren a la brevedad posible. Segundo, respecto a las reservas, nosotros tenemos materiales de trabajo de los brasileños de Kuntur, cuando nos hicieron las presentaciones, que el punto inicial se empezó con 3 TCFs y nos indicaron las reservas que habían en el 58 de 5 a 10 TCFs, pero también se incluía un TCF más del Fiscarral, que es un lote nuevo al lado del 88 que va a ser propiedad de Petroperú. De manera que aquí, efectivamente, nosotros tenemos la cantidad suficiente de gas certificadas en el lote 88 y están libres porque ya se han recuperado. Pero es un proyecto privado y lo primero que tenemos que hacer es que Petrobras, de acuerdo al contrato que tiene con el Estado peruano, demuestre que está invirtiendo en exploraciones como lo ha demostrado Repsol. Entonces, ese paso es fundamental y nosotros podemos anunciar acá que estamos abocados a citar no solamente al gerente regional, sino a la presidenta de Petrobras, a que venga acá al país para que nos explique cuánto ha invertido en exploraciones y cuál es su plan de exploraciones. Entonces, ¿y cuánto tiene ya de reservas certificadas? En ese momento nosotros evaluaremos lo mejor para sacar el gasoducto andino del sur.
Eso es lo importante y que expresa en la Carta de Kuntur, que le estamos alcanzando una copia. Creo que este comentario responde también a los comentarios del congresista Coa. Muchas gracias. Bien, vamos continuando. Tiene la palabra el congresista Javier Bedoya. Gracias, señor presidente. He escuchado con atención el debate que lleva varias horas sobre este proyecto de ley y los planteamientos que trae el ministro del sector de Energía y Minas. Y la verdad encuentro, sin entrar al detalle del gasoducto o del sur del país o del gasoducto en la costa peruana, que todo esto parte de una equivocación conceptual que coloca al proyecto realmente en una situación que linda en lo inconstitucional. Señor presidente, el artículo 58 de la Constitución, que está dentro del régimen económico que rige en el país, señala claramente que dentro del régimen de economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país. Orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, o sea, orienta y promueve en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El rol del Estado es ese, señor. No es ser empresario, no es el de convertir en una planificación centralizada el desarrollo del país. Esos sistemas ya los vivimos, ya fracasaron y ya los superamos. Esta y la anterior Constitución rechazaron ese modelo al cual el gobierno aparentemente quiere regresar. Y el artículo 60 de la misma Carta Constitucional, señor presidente, añade que solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirectamente por razón de alto interés público o de manifiesta convivencia nacional. O sea, es un artículo que ratifica que el rol del Estado no es el de ser empresario. Ya vivimos, señor ministro, que cuando Fernando Belaúnde fue derrocado el 3 de octubre del 68, el Perú tenía 18 empresas públicas, y cuando 12 años después el gobierno militar entregó nuevamente a Fernando Belaúnde el mandato, el Perú tenía 180 empresas públicas, que mantenidas inexplicablemente por Fernando Belaúnde y por Alan García, lo que se denominó la década perdida, dio lugar a que esas empresas al año 90 originaban 2.500 millones de dólares de pérdida anual, eran ineficientes y corruptas porque se habían convertido en el botín del partido de turno para cobijar a su gente. Esa es la verdad, señor, y me temo que ese es el régimen que algunos añoran y esos algunos están en el gobierno. No es el rol del Estado ser empresario, porque solamente puede actuar en forma subsidiaria. ¿Y qué significa subsidiariamente, señor ministro, por intermedio del presidente? Estoy seguro que usted lo debe de conocer, pero me permito refrescar los conceptos. Subsidiariedad viene de subsidium, del latín subsidium, subsidiare, mejor dicho, y a su vez de subsidium, que es un sistema vinculado a la ayuda, al apoyo. Cuando hace 2000 años en Roma, el Imperio Romano, sus legiones, o sea, sus divisiones de ejército salían a conquistar o a luchar y entraban en batalla, siempre había una división que mantenían en reserva. Esa era el subsidium, que tenía como rol consolidar el triunfo o fortalecer a las tropas en lucha si es que estaban siendo derrotadas. Era el concepto de ayuda. Y ese es el concepto que en la doctrina social cristiana se ha recogido a través de las encíclicas papales
y que significa que el ente superior, el Estado, solo puede intervenir en los entes inferiores, gobiernos regionales, municipios, cuando estos son incapaces de cubrir algunas de las funciones que les son inherentes. Y esta intervención del ente mayor debe tener determinadas características: ser temporal, solo en absoluto caso de necesidad, y no anular o enervar la autonomía de los órganos que transitoriamente han sido intervenidos mediante este apoyo. En consecuencia, si el sector privado sí es capaz de desarrollar estas tareas, sí es capaz de desarrollar el desarrollo energético, ¿por qué esa tentación permanente del Estado de intervenir? Tentación, señor presidente, que no solamente se da, como en este caso, en el sector de energía y minas, sino que además lo vemos extendido a otros sectores. El pasado 28 de julio, el presidente de la República anunciaba, por ejemplo, el fortalecimiento de ENAPU, una de las empresas públicas más corruptas que ha habido en el país, que originó que el puerto del Callao fuera uno de los más atrasados, caros, ineficientes y corruptos en el mundo entero, en que los barcos se pasaban el Callao porque era imposible ser atendidos. ¿Queremos regresar a eso? ¿Queremos fortalecer eso? ¿No escuchamos en el discurso presidencial de asunción de poder también hacer mención a que se iba a restituir una línea aérea de bandera? Ya no tuvimos en su momento líneas aéreas de bandera que fracasaron. Entonces, señor presidente, si el marco constitucional no lo permite y la experiencia nos demuestra el fracaso de esas entidades, ¿por qué persistimos en cometer permanentemente errores? Pero el segundo aspecto, después del conceptual, señor presidente, que quería abordar, es un tema importante que no ha sido mencionado ni por el señor ministro en su exposición inicial, ni por ninguno de los parlamentarios. El proyecto de ley que estamos analizando, porque no estamos todavía en el debate del proyecto de ley, todavía no ha sido dictaminado por la comisión pertinente, es un proyecto que contiene dos aspectos. Uno, que es el que ha motivado 5 o 6 horas de atención de los señores parlamentarios, el gaseoducto, llámese el de la costa, llámese el de la sierra. Pero hay otro aspecto fundamental que contiene este proyecto de ley, señor presidente. Soy consciente de que me están pidiendo interrupción. Quiero terminar mis ideas, señor. Gracias. Decía que hay otro concepto fundamental que está desarrollado en todos los artículos iniciales y que es todas las modificaciones que están planteando respecto de lo que denominan la seguridad energética, para lo cual entonces todo el sistema eléctrico lo ponen patas arriba. Y esto es grave, señor presidente, porque en esto también se están cambiando las reglas de juego. En esto también se está creando la inseguridad jurídica que el Perú requiere para concertar confianza en los inversores y desarrollar así el país. Veamos, señor presidente, y si me pueden apoyar con un cuadro que he pedido que me pongan. Este cuadro representa las inversiones en materia del sector eléctrico en los últimos años. Han sido entre el año 95 y el 2001 11.392. Pero como se podrá apreciar, señor presidente, en la parte central del cuadro que se refiere al año 2001 hasta el año 2004-2005, hubo un declive pronunciado en cuanto a inversiones, porque no habían normas claras, no había seguridad, no había garantías para el inversionista. Y entonces, con buen criterio, el gobierno de ese entonces, del señor Toledo, negoció durante 3 años entre el Estado, el sector privado y el Congreso de la República. Y así, producto de esa negociación en forma concertada, se aprobó en las postrimerías de ese gobierno del señor Toledo la ley 28832, ley de generación eléctrica,
creó las condiciones idóneas, creó las condiciones de seguridad porque había sido concertado, tenía la anuencia de todas las partes intervinientes y el resultado es clarísimo. Desde que esa ley se aprobó a la fecha, han sido 6.300 millones de dólares de inversión en el sector eléctrico en el país, señor presidente. Pero ¿con qué nos encontramos hoy? Con que el proyecto que el señor ministro nos ha traído y sobre lo cual nada se ha dicho hasta este momento, nos quiere cambiar todas las reglas de juego. Porque en el artículo primero, señor, se establece una modificación en virtud de la cual ya no es la iniciativa privada la que promueve la inversión en el sector, el que toma la iniciativa para desarrollar el sistema eléctrico y que ha permitido esas inversiones nunca antes vistas en el sector eléctrico. No, ahora el artículo primero dice que el Ministerio de Energía y Minas es el que definirá las políticas, acciones y cartera de proyectos para incrementar la seguridad en el suministro de energía, para cuyo fin podrá incluir a las empresas del Estado del sector energía. En otras palabras, como dije en las palabras iniciales de mi intervención, se rompe el esquema previsto en la Constitución que fomenta la intervención privada y el desarrollo del país sobre la base del impulso privado, para volver nuevamente a la planificación centralizada del Estado, asumiendo en este caso el Ministerio de Energía y Minas todos los roles que desea tomar y estableciendo virtualmente que solo ellos decidirán en dónde, cómo se van a hacer las inversiones. Pero no solamente eso, señor. Lo más grave es que al amparo de la ley que se dio en las postrimerías del régimen del señor Toledo, se estableció un mecanismo que permitía que las empresas pudieran contratar mediante subastas en licitaciones a largo plazo por 20 años. Y en virtud de esas garantías, en estos 6 años de vigencia de esa norma, es que se han hecho las inversiones a las que he mencionado anteriormente, 6.300 millones de dólares. Hay algunos proyectos que están culminados, pero hay otros muchos que están en ejecución, que están todavía desarrollándose, que se están construyendo. Y se ha invertido con la garantía del Estado basado en una ley que establecía cuáles eran las reglas de juego. Hoy en día se cambian esas reglas de juego. Hoy en día se establece que como el Estado es el que va a determinar por sí y ante sí dónde es que se fomentan y se favorecen los desarrollos eléctricos en el país, solo los nuevos proyectos que al amparo de esta ley, si es aprobada, se desarrollen, contarán con los beneficios de poder participar en esas licitaciones a largo plazo por 20 años. Solo si se adecúan a las normas que la misma ley está estableciendo. Si los proyectos o iniciativas que se presenten en el futuro no se adecúan a los parámetros que la ley fija, entonces no gozarán del beneficio de poder participar en licitaciones a un plazo de 20 años, discriminando así entre la denominada inversión nueva al amparo de los parámetros que la ley fija versus la inversión vieja, o sea, la que se realizó al amparo de la ley 28832. Esto es muy grave, señor presidente, porque sin duda alguna, a los 6 años de expedirse las normas que han sido tan exitosas en cuanto a sus resultados, se cambian estas reglas de juego, volvemos a ser un país impredecible, volvemos a ser un país cuya inversión no está asegurada, es riesgosa y queda a criterio de cada cambio de gobierno, aun cuando los cambios impliquen una violación a la Constitución, como sostengo que estos cambios contienen, porque están rompiendo los principios en que se funda el título correspondiente o el capítulo correspondiente a la economía en el país. Sobre esto no he escuchado nada de la exposición del señor ministro, nada de ninguno de los señores parlamentarios. Muy legítimamente
Los parlamentarios que representan a la zona del sur del país han centrado sus críticas y sus opiniones en la problemática de la zona que ellos representan, con el gasoducto pertinente. Pero esta ley contiene este otro capítulo importante que un poco está pasando de soslayo, sino de contrabando. Y esto es muy grave. Señor Pari, me pide una interrupción, señor. Congresista Pari, tiene la interrupción. Señor presidente, obviamente que el señor Bedoya trae un tema de debate que es importante. A veces se llega a ideologizar la economía y se piensa que el liberalismo absoluto es importante y que así hay que hacerlo. Pero hay que ver qué es lo que pasa en nuestra realidad y la realidad latinoamericana. Ecopetrol, por ejemplo, Colombia, es de propiedad estatal, tiene un sistema integrado y tiene participación internacional. ENAP, país de Chile, es una empresa estatal que tiene un sistema integrado y participación en diferentes países, sus inversiones. Petrobras, Brasil, empresa estatal que tiene participación en esta actividad estratégica y tiene un sistema integrado y tiene participación internacional. Pemex, México, de la misma forma. El PDVSA, Venezuela, sistema integrado y sistema internacional. Petroecuador tiene un sistema integrado, no internacional, solamente nacional. Y el único país, casi el único país. Dele minuto. Y el único país que no tiene absolutamente nada de participación en los recursos estratégicos es precisamente nuestro Perú. No tiene participación integrada. Perú solamente hace refinería, y hay que decirlo así, porque todo eso se vendió gracias al discurso y al posicionamiento liberal, llegando al extremo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer la alianza público-privada y potenciar dentro de ese marco de esa alianza las posibilidades de nuestro país. Pero las experiencias latinoamericanas lo demuestran, las experiencias mundiales también lo demuestran. Yo la otra vez lo escuché a Congresista Bedoya aplaudir, por ejemplo, las inversiones que tenían los chinos aquí en Marcona, y también es empresa estatal, y que sí tiene participación dentro de la economía, no solamente de su país, sino a nivel mundial. ¿Por qué no poder pensar en una empresa competitiva que tenga posicionamiento nacional y posicionamiento internacional? ¿Por qué ser absolutamente llegar al otro extremo? Para que concluya, congresista, está dando interrupción. Yo concuerdo que hay que incentivar y no llegar al extremo estatista. Hay que incentivar la inversión privada, pero no hay que llegar a la otra situación absolutamente liberal y decir, no, el Estado no tenga ningún tipo de participación. Entonces quiere decir que los peruanos somos los únicos incapaces, corruptos, degenerados y que no tenemos capacidad empresarial. No es así. No es así, sí podemos. ¿Y cómo funciona en otros países? ¿Cómo se desarrollan las economías estratégicas en otros países? La realidad nos dice eso. O sea, yo creo que sería mucho más proactivo, mucho más propositivo ver cómo es que articulamos economías y alianzas estratégicas entre el sector privado y el sector estatal para poder avanzar y posicionarnos fundamentalmente en el manejo y la gestión de los recursos estratégicos. Muchas gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Bedoya. Gracias, señor. Yo le sugeriría por su intermedio al señor Pari que en primer lugar relea la Constitución y ahí verá que lo que allí contiene no es economía de mercado, sino economía social de mercado. Y siendo nosotros quienes introdujimos el concepto y la legislación en nuestra Carta Constitucional del 79 y la ratificamos en el 93, puedo decirle con conocimiento de causa que lo hicimos porque precisamente no adscribimos a un pensamiento liberal, no creemos que estos son criterios que tienen que aplicarse a ultranza y no creemos que el Estado debe estar ausente. Y por eso cuando se llama no economía de mercado, sino economía social de mercado, es porque deja al Estado un rol a desarrollar, precisamente para evitar las distorsiones que el sistema puede y muchas veces ha tenido. Respecto de las empresas públicas, señor presidente, que existan en otros países,
Pueden ser que sean eficientes allí. No me siento autorizado para analizar cómo funcionan en cada una de las naciones que el señor Pari ha mencionado. Pero sí el Perú entero ha vivido lo que ha sido la ineficiencia de las empresas públicas. Y por la edad del señor Pari, estoy seguro que él recordará los ejemplos que voy a poner. Veamos. Hasta hace 20 años, 25 años, solamente había una empresa estatal de teléfonos que había sido a su vez estatizada en la época de Velasco Alvarado, de lo que inicialmente fueron las empresas eléctricas asociadas, que eran de origen suizo, capital suizo. ¿Ya? Cuando usted en la época del Velascato y después quería un teléfono, era imposible conseguirlo, no habían. Se demoraba años en que le dieran, y cuando le colocaban el teléfono, muchas veces rompiendo la mano de los funcionarios de la empresa pública, no habían pares. Y cuando por fin le ponían el teléfono y ya funcionaba y usted deseaba llamar, levantaba el auricular y no había tono para marcar. Esa es la realidad. Sonríe usted porque lo ha vivido, ¿verdad? Esa es la realidad, señor. Hoy en día, después de la privatización, el público usuario, que es el gran destinatario de la economía social de mercado, en beneficio de quien se crea el sistema y se desarrolla en Alemania, ¿qué cosa es lo que establece? Libre competencia, y cada uno de nosotros puede escoger entre diversas alternativas. Tenemos Claro, tenemos Nextel, tenemos la Telefónica. Y si no son eficientes, estas salen del mercado, como ha ocurrido antes con la BellSouth y otras más. Pero con una gran diferencia, señor presidente, señores congresistas, que si esas empresas fracasan por ineficientes, el dinero que pierden le cuesta a sus accionistas, no le cuesta al Estado peruano, no le cuesta a todos los peruanos. Igual, vayamos al sector eléctrico. En la época del Velascato también se estatizaron las empresas eléctricas que habían. ¿Y qué originó esto? Cortes eléctricos y evidentemente ingentes cantidades de pueblos jóvenes y zonas periféricas a las ciudades, y ni qué hablar del área rural, que carecían de luz eléctrica. Se privatizó el sistema. Hoy tenemos diversas empresas y hoy en día la luz llega a todos los lugares. ¿Cuál es la única empresa que no se ha estatizado? ¿El agua? ¿Es un servicio eficiente? No, definitivamente no. Y estamos viendo cómo los gobiernos democráticos gastan miles de millones de dólares en sus presupuestos todos los años para ver cómo llevan agua a la gente que carece de ese líquido elemental. Y no hay desagüe. Y si vamos a provincias, y la mayoría de los que estamos aquí en este hemiciclo son provincianos, y saben que no es EDAPAL en provincias, sino la corporación pertinente de su sector, saben perfectamente el caos que son. El caos que son en la administración del agua y en el desarrollo conforme la población va subiendo. Entonces, señor presidente, no es que yo defienda una posición a ultranza, ultraliberal y que el Estado no participe. No, 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 el Estado tiene roles. Pero que el Estado pues se dedique a lo que le es inherente y que es lo que establece el artículo 58 de la Constitución, al cual ya di lectura, señor presidente. Pero volviendo al tema del cual no quiero distraerme, es que este proyecto, señor ministro, contiene ese otro aspecto que atañe a todo lo que es el problema eléctrico del país, establece cambios sustanciales en las políticas que han sido exitosas a la luz de esos resultados. En los hechos, esta ley, si se aprueba, termina derogando varios artículos de esa ley 28832 y volvemos a un sistema en virtud del cual el Estado es el que termina regulando todo, cumple un rol empresarial que la experiencia en el Perú demuestra que no es eficiente y sin duda alguna crea una inseguridad al inversionista, retrae la inversión, se pierden puestos de trabajo y la pobreza cunde. Estas son las observaciones al proyecto, señor presidente, que quería expresar
ante la representación nacional y en presencia del señor ministro. Muchas gracias. Muy bien, congresista Bedoya. El ministro, por alusión, había pedido el congresista Pari antes de darle uso a la palabra al ministro. Bueno, me complace que el colega diga que no es un liberal a ultranza. Eso está bien. Los liberales a ultranza ya pasaron a la historia. Ahora estamos hablando de dinámicas nuevas y la alianza público-privada es un elemento que se da en todo el mundo. Y el desarrollo empresarial de empresas estratégicas para el país o para sus países se dan en todo el mundo. Y eso no es una situación totalmente extraña. Pero sin embargo, a veces cuando mucha gente llega a una situación de ultranza, dice, no, hay que matar todo tipo de participación del Estado, hay que privatizar todo, hasta el agua, hasta Sedapal, todo lo quieren privatizar, todo, y eso ya es sumamente peligroso. O sea, la ideologización de uno y otro lado es malo, una política totalmente estatista es malo, pero una liberalización absoluta y de querer privatizar todo también es malo. Debemos generar posibilidades y potencialidades para nuestro país. Ahora, decir que en otros países sí funciona, sí puede funcionar, acá en todo caso los peruanos somos ineptos, somos ineficaces, eso sería realmente una situación desagradable para todo el Perú. En el Perú yo creo que sí sabemos pensar y sabemos definir qué acciones y qué actividades son estratégicas para nuestro país y qué actividades no. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera referirme a los temas del rol del sector en la planificación energética del país. Efectivamente, el Perú está creciendo a tasas importantes y en los últimos años la demanda de energía ha sido consecuencia del desarrollo de los grandes proyectos mineros esencialmente. Sin embargo, lo que en un momento fue apropiado de propiciar la generación eléctrica en base al gas natural para permitir el desarrollo del gas natural justamente con el gas de Camisea en Chilca, hoy no puede seguir siendo la única posibilidad. Y nosotros como responsables del sector tenemos que velar por lo que se llama la matriz energética del país. Nosotros estamos creciendo, en este momento la demanda de energía es 5.000 megavatios aproximadamente. Y cada año crecemos 600 megavatios y con los nuevos proyectos mineros que tenemos en curso podríamos necesitar más de 600 megavatios. Cada 7 años se va a duplicar la demanda de energía. Y sin embargo, no podemos nosotros seguir indiferentes a que solamente sea el sector privado, que a todas luces tiene toda la estabilidad jurídica para hacer sus inversiones, que decida cómo se va a hacer el ordenamiento de la generación de energía en el país. Por eso es que el gasoducto andino del sur es tan importante, porque nos va a permitir crear un nodo energético en el sur. Un nodo energético que podría estar entre los 1.500 a 2.000 megavatios. Y por eso también es importante lo que dije al comienzo de esta presentación, que el Perú tiene recursos hidroenergéticos para generar centrales hidroeléctricas de nominales de 60.000 megavatios, de los cuales 30.000 megavatios podríamos comenzar ahora a generarlos. Y dije también que tenemos energías renovables. Eso implica un planeamiento y un ordenamiento. Necesitamos generar energía en el norte del Perú. Necesitamos interconectarnos con los otros países para comenzar a hacer generación hidráulica hoy, que toma muchos años. En el año 2040 estimamos que nuestras necesidades de oferta de energía van a estar en los 80.000 megavatios. Y es desde este momento por eso que pensamos nosotros ampliar las líneas de transmisión en 500 kV desde ahora para planificar un crecimiento
ya no mirando solamente la demanda interna, sino también vender energía hacia afuera a través de los sistemas interconectados. Y dije en la mañana que, por ejemplo, Ecuador está generando 2.500 megavatios en energía hoy día. Nosotros solamente estamos interconectados con 70 megavatios. ¿Qué nos impide conectarnos con ellos? Hace 3 días le tuvimos que auxiliar con venta de energía. Entonces, nosotros podemos en un momento vender energía porque tenemos los recursos energéticos para hacerlo, el agua, que es un gran valor, y crearíamos inversión y crearíamos trabajo. Esa es una forma de ver el desarrollo de la matriz energética. Eso no es intervencionismo en la inversión privada, eso es planificación que tiene que hacerlo el Estado. Porque de lo contrario, todos los privados van a querer seguir poniendo más plantas térmicas en Chilca. Eso no nos conviene a nosotros. Seguir poniendo más plantas térmicas donde sea más rentable, pero no necesariamente socialmente o estratégicamente más balanceado en el Perú. Entonces, este concepto es muy importante y yo quería diferenciar lo que es el rol rector del sector con el intervencionismo y obligar a una inversión que se haga donde el Estado quiere. No, tenemos que dar las pautas de desarrollo. Nosotros vamos a sacar dentro de poco un concurso de venta de energía, de bloques de energía, pero muy pronto queremos también ver la forma de poner pistas hacia las fronteras, porque nuestro país va a seguir creciendo en demanda y nuestros recursos energéticos del gas son perecederos, tenemos que guardarlos para las futuras generaciones. Muchas gracias. Congresista Jaime Delgado. Si no está, el congresista Agustín Molina. Jaime tiene uso de la palabra. Un momento, congresista, parece que hay algún problema. Sí. Ya está. Presidente, muchas gracias. Bueno, son 4:45. Quiero advertir de que nuestra bancada ha inscrito a 8 oradores. Yo soy el primero, así que ruego un poquito de paciencia. Me han pedido 2 interrupciones antes, el congresista Teófilo Gamarra y el congresista Mauricio Mulder. Congresista Gamarra. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Lo que quiero mencionar en este momento es, no sé cómo hay algunos congresistas que tienen la fuente exacta de que aparentemente la empresa Kuntur no habría solicitado este crédito puente, cuando nosotros tenemos información